Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas. Este webinar organizado por el IDP de la Universidad de Barcelona, que lleva por título Principios de un centro educativo que cuida. El webinar nos lo ofrecerán Clara Isabel de Madrid Robleño, que es profesora del INS Canigó de Almacellas, Lleida, y Marta Montesinos Fernández, maestra de apoyo a la inclusión en la Escuela Esplai de Barcelona. Las acompaña también Joan Pere Guzmán, profesor del Colegio Jesús María Claudinate Benet de Barcelona. Todas ellas son miembros del grupo de trabajo del IDP Cuidando Mundos y de la red de educadoras y educadores para una ciudadanía global. El objetivo de este webinar es dar a conocer la guía Un centro educativo que cuida, una guía práctica de cuidado e inclusión en los centros educativos. Es una guía de descarga libre, ubicada en el depósito de publicaciones de la UB. En ella podréis descubrir los vínculos que existen entre incluir y cuidar, porque no hay inclusión sin cuidados, ni hay cuidados sin inclusión. Esperamos desde el IDP que este webinar os aporte ideas y recursos útiles para trabajar en las aulas desde un enfoque de educación transformadora y que os animéis a ponerla en práctica con vuestro alumnado. Como os he dicho antes, agradecemos que mantengáis las cámaras apagadas y los micrófonos. Si queréis formular preguntas o hacer aportaciones o comentarios, podéis utilizar el chat. Y dejaremos al final de la sesión unos minutos para dar respuesta a vuestras intervenciones. Así que sin más voy a dar la palabra a la primera ponente, que es Clara de Madrid. Adelante, Clara. Muchas gracias, Mercé. Bueno, os comenzaré presentando aquí. ¿Se ve perfectamente? Sí. Vale, perfecto. Bien, bueno, pues nosotros queremos presentaros este trabajo que estuvimos haciendo en un grupo de trabajo y no estuvimos nosotros tres, en realidad somos muchas más personas, ¿de acuerdo? Y el documento, como bien ha dicho Mercé, es un centro que cuida, guía práctica de cuidado e inclusión en los centros educativos. Es para presentar completamente este documento. Hemos hecho dos webinars diferentes. Este es el primero. La semana que viene se hablará de otras herramientas que también se pueden utilizar y nosotros, sobre todo en esta primera parte, nos hemos centrado en hablar un poco del marco teórico y de cómo nuestro trabajo está dentro de como digamos, dos marcos teóricos de los que después os hablaremos, ¿de acuerdo? Y entonces, como hoy es como un poco la parte de explicación más teórica de en qué situación se ha creado este documento, ¿de acuerdo? Aparte, también es un grupo de trabajo de la que pertenece al IDP y que forma parte de los grupos de trabajo de la Universidad de Barcelona. Somos una serie de personas, trabajamos todos normalmente de manera online porque es muy difícil y porque además no somos solamente personas que están a Cataluña, ni siquiera en Barcelona, yo misma no estoy en Barcelona, sino que, como veis en el mapa, somos parte de Cataluña, formamos parte, hay gente del País Vasco, de Madrid, de varios sitios de Andalucía, incluso tenemos una compañera que es de Canarias. Entonces, para poder trabajar todos de manera coordinada, siempre utilizamos la tecnología. Es una de las cosas que nos enseñó el COVID, que realmente podíamos funcionar muy bien. Y dentro de este grupo de trabajo, que es inclusión y cuidados, siempre nos movemos en torno a la pedagogía de los cuidados y a la educación transformadora, porque entendemos la educación como una herramienta muy poderosa para poder cambiar la situación de, primero, la educación y luego cambiar un poquito el mundo a través de la educación. ¿Vale? Bueno, nuestro marco teórico es siempre la pedagogía de los cuidados. Pero para entender la pedagogía de los cuidados nos tenemos que ir un poquito antes y es la ética de los cuidados que pasaré después a explicar. La pedagogía de los cuidados, obviamente, la primera palabra que que debemos tener muy claro es cuidados. ¿A qué nos referimos en pedagogía de los cuidados con qué es un cuidado?
Pues leo directamente. Son aquellas actividades imprescindibles para asegurar la vida y la sostenibilidad social, tanto en un plano físico como emocional y sociopolítico. Son las labores cotidianas de gestión y mantenimiento de la vida. ¿Qué significa eso? Pues lo que significa es que, por ejemplo, cuidar es hacer la comida, obviamente. Cuidar es ayudar a hacer los deberes, obviamente. También es poner una lavadora, pero también es preguntar a la otra persona que tenemos delante cómo has estado. Escuchar de manera activa, eso también es cuidado. Pero también es cuidado reciclar. Cuidar del planeta como parte y hogar de todos es cuidado. ¿De acuerdo? Si nosotros estos días hemos estado saliendo a las manifestaciones contra la guerra en Palestina, eso es cuidado, ¿de acuerdo? Cuidado va mucho más allá. En realidad, cuidar es tener siempre pendiente y no solamente que yo estoy bien, sino que el resto de las personas que tenemos a nuestro alrededor, amigos cercanos, amigos lejanos, familia, etcétera, etcétera, están bien. Y para que nuestra persona esté bien, obviamente necesitamos siempre pensar en muchos más planos, ¿de acuerdo? Si nosotros hablamos de cambio de pedagogía de los cuidados, hablamos de cambio de paradigma. Cambiamos de capital, es decir, del dinero, de tener el dinero en el centro, a poner la vida en el centro. Nosotros siempre pensamos que la vida, el centro de la educación y el centro de la vida siempre debe ser la vida y el cuidar de esa vida, ¿de acuerdo? En todos sus aspectos y sentidos, como obviamente a través de la equidad, a través de la justicia, a través de los derechos humanos y obviamente la sostenibilidad ambiental, porque vivimos, por desgracia, en una crisis climática que cada vez es más obvia. Estamos prácticamente a finales de octubre y andamos en manga corta. Eso es una locura ambiental, ¿de acuerdo? Por tanto, los cuidados pasan también por ahí. Todo comenzó con Lawrence Kohlberg y Carol Gilligan. Lawrence Kohlberg era un psicólogo, era profesor de Harvard, etcétera, etcétera, que desarrolló una teoría, la teoría del desarrollo moral, que eran 6 etapas y que lo que hacía era, comenzábamos con el primer momento de cuando somos muy pequeños. Nosotros hacemos las cosas, supuestamente, que es así, un poco para que mis padres y los adultos cercanos no me regañen, y otras veces un poco por los premios. Y ahí empezamos a tomar decisiones de qué hacer y qué no hacer. Para llegar al final del desarrollo moral, que supuestamente es cuando tendríamos sobre los 20 años, que no todo el mundo llega, por desgracia, en los que yo de manera abstracta pienso en todas las personas y entonces soy capaz de entender que si hago bien al que tengo al lado, me estoy haciendo bien a mí mismo. Que si todos estamos bien, todos estamos bien. ¿De acuerdo? Él lo hizo a partir de un montón de pruebas, etcétera, entrevistas, etcétera, etcétera. Él desarrolló esta teoría. Pero Carol, lo que se dio cuenta, que era una de sus estudiantes, era que las mujeres, por algún motivo, nunca llegaban a ese grado máximo de desarrollo. Y ella dijo, no puede ser que o muy pocas o solamente o ninguna mujer llegue al grado máximo de desarrollo. Hay algo que en este estudio no se está haciendo bien. Y entonces ella se puso como crítica a entrevistar principalmente a mujeres y a ver en qué se fallaba ese estudio o por qué, según ella, fallaba ese estudio. Y llegó y publicó el suyo, que fue en 1982, con una voz diferente, teoría psicológica y desarrollo de las mujeres. ¿Vale? ¿Qué es lo que descubrió? Lo primero, que obviamente nosotras, debido a que somos educadas de manera diferente y a las construcciones de género, tomamos las decisiones de manera diferente a los hombres. ¿De acuerdo? Y por tanto, este desarrollo moral no lo pudimos medir igual, porque no estamos educadas y nuestra construcción de género no nos permite, o igual que a los hombres, no les permite entender el desarrollo moral de la misma manera, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, una cosa, cuando un hombre en este estudio hablaba de la educación, un hombre en el máximo desarrollo moral hablaba es que todos los niños y niñas de este mundo necesitan tener acceso a la educación de manera tienen que ir obligatoriamente, de manera general,
etcétera, etcétera, como una idea muy abstracta de educación. Pero las mujeres llegaban y decían, sí, tienen que ir al colegio, pero además tienen que desayunar por las mañanas, porque claro, esos niños, si queremos que rindan bien en el colegio, tienen que desayunar por las mañanas. Además tenemos que asegurarnos de que llegan con una mochila, con su libreta, con sus bolígrafos, etcétera, etcétera. Y que luego tienen además una pequeña merienda o algo que comer entre medias. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las mujeres estábamos acostumbradas a cuidar. Y desde pequeñas se nos enseñaba a cuidar. Y era algo que los hombres, en menos en esa época, no tenían pendiente, porque ellos veían el mundo de manera diferente por estas construcciones de género. ¿De acuerdo? Y por tanto, no podíamos, las decisiones morales se tomaban de manera diferente. Carol Gilligan, ella decía que el máximo grado de desarrollo era el equilibrio entre el cuidado a uno mismo o misma y el cuidado a las personas de su entorno. No era cuando hacíamos nuestro máximo desarrollo moral, no era igual que con Colbert, no, es que en realidad es con todo el mundo, si yo estoy bien, todo el mundo está bien. No, era conseguir el equilibrio entre yo estoy bien, yo me cuido a mí misma y cuido a la gente que tengo cerca y a mi alrededor. ¿Vale? Y para ella los vínculos y el cuidado de los vínculos, el cuidado de las emociones y los sentimientos era fundamental. Obviamente, en cuanto esto salió, los movimientos feministas y la economía feminista obviamente lo entendió y lo empezó a expandir. ¿De acuerdo? Primero, porque las mujeres, obviamente, somos todavía incluso hoy, 40 años después, 50 años después, las responsables principales de los cuidados, de la familia y en general de la población, que es un trabajo que está invisibilizado, que además recae siempre dentro del ámbito doméstico. Y lo que ellas dicen es, primero, no puede ser que las mujeres sigan haciéndose cargo de un tipo de trabajo que además está muy mal valorado, además está muy mal pagado y no podemos ser las únicas responsables. Debemos de todos, entre todos y todas, cuidar. Debe ser algo colectivo. Deben empezar a visualizarse y desde luego deben pagarse como se merecen, porque el cuidado de los niños, de las personas mayores y de los enfermos y de cualquier persona, pero sobre todo de esas tres personas, esos tres tipos de personas deben ser fundamentales. Pero no solamente los movimientos feministas defienden la pedagogía defienden la ética de los cuidados y los cuidados. También el ecofeminismo, ¿de acuerdo? El ecofeminismo, que es una perspectiva que mezcla los feminismos con la sostenibilidad, es decir, el cuidado de la población teniendo desde un punto de vista femenino y también el tema de la sostenibilidad y de la ecología, viene junto. ¿Por qué? ¿Por qué se van a unir? Porque todo el ecofeminismo comenzó, por ejemplo, con el movimiento Chipko en la India o la Vía Campesina en América Latina. Son principalmente mujeres indígenas que empiezan a cuidar no solamente de sus hijas, sus hijos y de las personas que tenían y que formaban parte de sus comunidades, sino de sus territorios, porque ellas entendían que si no cuidaban su territorio de manera imposible, era imposible que pudieran cuidar el resto. Y por eso, para ellas rápidamente, por su manera de vivir y su realidad, unieron el feminismo y el cuidado de los otros con el cuidado de la tierra y del planeta. ¿De acuerdo? Yayo Herrero, que es aquí en España es la principal ecofeminista que tenemos, dice que la vida humana es ecodependiente e interdependiente. Nosotros, para poder vivir, y especialmente si queremos vivir bien, dependemos de otras personas y dependemos del planeta. Y sin eso no podemos vivir, no es factible la vida. ¿De acuerdo? De manera paralela está el Sumak Kawasai, y que también tiene que ver con los indígenas de América Latina, en este caso más con la parte de los Andes, ¿de acuerdo? Que de hecho es Sumak Kawasai, que es el nombre en quechua, es el buen vivir, no el vivir bien, que esto es más del mundo occidental, el buen vivir. Y por tanto, para un vivir bien, bien de verdad, y teniendo en cuenta sus cosmovisiones indígenas, debe haber siempre un equilibrio entre los límites de la naturaleza y la justicia social. ¿De acuerdo? Para ellos, dentro de su cosmovisión históricamente y que todavía continúan heredando, no podemos vivir
tener un buen vivir si no hay un equilibrio entre los que estamos viviendo ahora mismo aquí en este planeta y el planeta en sí, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, obviamente, a Annette Noddings, que fue ella quien, con las ideas de Carol Gilligan, incorporó a la educación la ética de los cuidados. ¿Por qué? Primero porque ella era profesora de primaria y de secundaria, y además porque fue una madre, llegó a tener 10 hijos, 5 biológicos y 5 adoptados, y por tanto ella la educación los llevaba, era parte de su vida intrínseca, no entendía. Y cuando escuchó y estudió el trabajo de Carol Gilligan, dijo, es que esto es educación, esto es educación. ¿De acuerdo? Y solamente 2 años después ya publicó Educación Moral, Educar moralmente a las personas, y que y por lo tanto es la primera pedagogía de los cuidados, la primera propuesta de la pedagogía de los cuidados. Annette Noddings hablaba ya de la educación holística, de entender que hemos de educar todas las partes de las personas, del equilibrio entre el corazón, emociones y la cabeza, la razón, y ella decía que el cuidado es la médula de la vida humana. Si no hay cuidado, no podemos vivir bien, no podemos vivir de manera digna y no podemos ser obviamente felices. Y ahora, así como un poco rápido, vamos a intentar recapitular. Joan Pere nos ayudará un poco a recapitular un poco todo lo que yo os he contado de manera muy rápida. Muchas gracias, Clara. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo estáis en esta tarde de martes de octubre? Mira, os he puesto en el chat que para recapitular lo que hemos aprendido de Clara, del paso de la ética de los cuidados a la pedagogía de los cuidados, está en el chat, os propongo esta dinámica sobre frases y personajes sobre este tema. ¿Y qué hemos de hacer? Pues mira, si también miráis en el chat, tenéis en la barra de abajo un icono que pone React, ¿no? Por ejemplo, en la barra inferior. O también, si queréis, pues lo ponéis en el chat, vuestra reacción. A cada frase y a cada personaje que hemos escuchado de Clara, ponerle, pues, si os gusta, si no os gusta, lo que queráis. Y esta dinámica de estas frases, pues está en la guía que hemos presentado, que os la podéis descargar. Pero también está en un primer previo artículo que se publicó en la Agenda Latinoamericana Mundial del 2025. Y está hecho pues, por Clara y por mí mismo. Y estos archivos, pues también están las frases y los personajes. Viendo esta secuencia, pues desde Lawrence Kohlberg, pasando por Carol Gilligan, hasta acabando por Annette Noddings, el paso de la ética de los cuidados a la pedagogía de los cuidados. Y vamos por la primera, a ver si sabemos hacer una reacción en, por ejemplo, de Lawrence Kohlberg, que sería como el primer paso, la prehistoria de todo esto. Pone una frase de él, de las que están en internet: la acción correcta tiende a ser definido en términos de los derechos individuales y normas generales que se han examinado críticamente y aceptado por toda la sociedad. Kohlberg habla más quizá pues en términos de justicia universal, no tanto de los cuidados, que es la crítica que veremos después con Carol Gilligan. Una reacción. Pasamos a Carol Gilligan. Pues. Sí, no, que si no nos comemos el tiempo. Carol Gilligan, que fue discípula suya, y le dijo: oye, tío, te estás olvidando de la mitad más uno de la humanidad, ¿no? Las mujeres. Una frase de Carol Gilligan, fundadora de la ética de los cuidados. Llevamos viendo reacciones aquí de corazones y de... He descubierto que si digo lo que realmente estoy pensando y sintiendo, las personas son más propensas a decir lo que realmente piensan y sienten. La conversación se convierte en una conversación real. Una de las frases que quizá no entra de lleno en lo que estamos hablando de la ética de los cuidados, pero que tiene su sentido y su razón, ¿no? Pensar lo que realmente estoy pensando y sintiendo. La sinceridad. Bueno, y pasamos de esta ilustre Carol Gilligan a un caso más real del Estado español actual, Yayo Herrero, un referente en el ecofeminismo. En el ecofeminismo del Estado español, una frase que dice ella sería: las únicas personas que han establecido un puente constante y permanente entre cultura y naturaleza han sido las mujeres.
viendo que el feminismo pues tiene también su parte en cuanto a poner la vida en el centro, poner la naturaleza pues también en esas curas o cuidados. Estupendo, vamos viendo reacciones. Pasamos a otro personaje. También en lo que sería el ecofeminismo, aunque no sea un personaje, es un colectivo. Ese colectivo, mira, de América Latina había Campesina, que lo podemos encontrar en el MST, en Brasil, en diferentes organizaciones. Pues bueno, no sé, miramos la frase del cartel, por ejemplo, a ver qué os parece. Las campesinas en lucha, porque son también personas campesinas, tanto hombres como mujeres, ¿no? Campesinas en lucha por nuestros derechos, contra el virus del capitalismo y el patriarcado. Vamos viendo también muchas reacciones. Estupendo. En sintonía con ese ecofeminismo desde el sur global, que tiene su raíz. Pasamos al siguiente personaje o siguiente colectivo. Bueno, el movimiento Chipko, que si aquí tuviésemos un personaje podríamos hablar de la doctora Vandana Shiva. Vandana Shiva es una eminencia en cuanto a temas semillas, en cuanto a temas de medio ambiente, ecología a nivel mundial y también del sur global, por ser de la India. Ella recordaba, no es del movimiento Chipko, pero que sí sus antecesoras, esa foto que abrazaban los árboles, las mujeres hindús, ¿no? Para proteger el bosque. Pues el movimiento Chipko, también vemos aquí unas cuantas reacciones. Estupendo. También pasamos ya a un caso de un personaje muy concreto, que si antes hablábamos de la ética de los cuidados y Carol Gilligan como su referente, quien optó para que eso fuera a nivel educativo y para que fuera pues a nivel escolar, en la pedagogía de los cuidados, es Neil Noddings. Y la frase que está en inglés, the student is infinitely more important than the subject matter, que decía, bueno, poner al estudiante en el centro, ¿no? El estudiante es infinitamente más importante que la materia. Y muchas veces, pues eso, ¿no? Los profes estábamos obsesionados con la materia y lo importante es la persona. Vale, otro colectivo que tampoco no es un personaje que nos ha hablado antes Clara y que también está en este artículo del paso de la ética de los cuidados a la pedagogía de los cuidados. No ha hablado directamente de eso, pero es una aportación de los pueblos andinos, los pueblos de los Andes, Aymara, Quechua, que sería el Sumac Capsay, el buen vivir, que no es el vivir bien, ¿no? Que bien vives, sino lo contrario, el buen vivir, el buen convivir, pues en armonía con, como veis aquí, con la naturaleza, con los astros, con los bosques, con todo lo natural. Estupendo, vaya reacciones que ha habido, sí, sí. Desde América Latina, desde los Andes, pues el Sumac Capsay. Y uno que recoge también personaje, este Sumac Capsay, en un artículo en la agenda latinoamericana, por ejemplo, ¿no? de hace años, de hablar del Sumac Capsay, es el mismo teólogo, el mismo filósofo, el mismo ecologista Leonardo Boff desde Brasil. Y la frase que aquí le hemos puesto, una sociedad que decide organizarse sin una ética mínima, ni altruista y ni respetuosa con la naturaleza, pues está trazando el camino de su propia autodestrucción, con ese cambio de paradigma del cuidado también de la casa común y el cuidado del planeta Tierra. Estupendo, cuántas reacciones vemos aquí que se están dando. Estupendo. Vale. ¿Y hay alguna diapositiva más? Pues no. Bueno, pasaré ahora la palabra a mi compañera Marta Montesinos, porque en este mismo artículo también se ponía que no hay cuidados sin inclusión. Ella demostrará también que sin inclusión no hay cuidados. Un oxímoron o una mantra que hemos de repetir constantemente este webinar. Nuestro Pues siguiente buenas paso. tardes, hola, buenas tardes a todas. Pues como decía Mercè al principio y como decía Joan Pera, no hay cuidados sin inclusión y no hay inclusión sin cuidados. ¿Y cómo aplicamos esto al centro educativo? Pues todos podemos poner nuestro granito de arena. Desde el momento que entramos por la puerta del centro educativo, donde trabajamos, donde asistimos, nosotros decidimos. Y decidimos cómo queremos que sean nuestras relaciones, decidimos cómo queremos comunicarnos. Si queremos una comunicación pacífica, asertiva, respetuosa. Y también podemos decidir
que nuestro centro educativo cumpla unos principios para que sea cuidador y sea respetuoso. Siguiente, Clara, por favor. Vale. Entonces, siguiendo un poquito la parte teórica del documento que os hablábamos al principio, la guía Un centro que cuida, os explicaré un poquito qué consideramos que son nuestras necesidades, algunos de los principios que después de mucho debate conseguimos sintetizar en este documento y qué son las medidas de apoyos y nosotros como grupo de trabajo, qué modelo de centro queremos o qué modelo de centro os proponemos. Cuando hablamos de nuestras necesidades, pues lo primero que pensamos es lo que decían en el NODIMS, ¿no? En poner en el centro al alumno, en olvidarnos tanto de la materia, aunque sabemos que estamos ¡Qué chulo! para ¿no? Para enseñar, aprender, pero el alumno tiene que estar en el centro. Y para poder hablar de poner al alumno en el centro es importante el principio de personalización del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, para personalizar el aprendizaje, evidentemente debemos conocer a nuestro alumnado, debemos conocer nuestro entorno para prevenir posibles necesidades educativas y en el caso de que estas necesidades ya estén presentes, podemos garantizar una correcta atención. Hay muchos materiales para conocer cuáles son las necesidades del alumnado. De hecho, yo buscaba y a lo largo o en todo el territorio español hay materiales muy potentes. Os he querido poner que es la guía para la detección de necesidades educativas especiales desde los 3 a los 16 años, porque es un documento, bueno, muy nuevo, es del curso pasado, se realizó en el Consorcio de Educación de Barcelona, pero también lo podéis encontrar en castellano. Y para mí la diferencia de este documento es que en lugar de pensar en el aspecto clínico, en las necesidades de los alumnos como etiquetas, valoramos el alumno dentro de un contexto educativo, ¿vale? Y en el mismo contexto, cada alumno tiene sus propias necesidades. Y esta guía encuentro que es muy, muy útil en este sentido. Pero cuando hablamos de las necesidades del alumnado o las necesidades en el centro educativo, no solo está el alumnado. El centro educativo lo formamos una comunidad educativa con muchas personas diferentes, entre ellos pues las familias, el personal de servicios, el personal de cocina, de limpieza, la administración. Sí. Y cuando nosotros entendemos el cuidado en el centro educativo, pensamos en todos estos roles. Tanto desde la persona más joven hasta quien tiene un cargo de más responsabilidad, pensamos o creemos que debiéramos parar un momentito y hacernos esta pregunta. ¿Qué necesito yo como persona y en nuestro caso como docentes para dar respuesta a mi alumnado? ¿Sí? Igual que hablábamos del alumnado, pues tendríamos que intentar conocernos, prevenir dentro de lo posible posibles nuestras dificultades y garantizar una atención como comunidad educativa a las necesidades de todos los miembros. ¿Vale? Ya hace muchos años, en los años 50, Maslow propuso una pirámide de las necesidades. ¿Sí? Esta pirámide, en la base, tenía las necesidades más fisiológicas, alimentación, sueño, y a medida que iba aumentando escalones, en el vértice superior hablaba de la autorrealización. ¿Sí? Después, otros autores han perfilado muchos estos escalones y han añadido otros ítems. ¿Sí? Nosotros cuando pensábamos en el centro que cuida, ¿cómo sería el centro que cuida? Pues pensábamos en una pirámide de este tipo. Esto es una adaptación, ¿sí? Eso, Clara. Que en la base estaría, pues, en los aspectos fisiológicos sería sentirnos a gusto como docentes en nuestro centro de trabajo, en nuestro espacio de trabajo. Y que el espacio de trabajo cubra unos mínimos, ¿no? De higiene, de estética, de salud. A partir de aquí, el siguiente escalón, dentro de un centro que cuida, sería la seguridad. Sentirnos expertos en nuestras tareas, ¿no? Pues, ¿qué significa esto? ¿O qué pensamos que significa esto? Pues sería cuando nos encargan una tarea,
aunque no sea la materia en la que somos más expertos, pues tener un tiempo para prepararla, tener unos materiales adecuados. ¿Sí? Creo que la mayoría hemos notado este vértigo cuando nos dicen, vas a sustituir a este grupo. Y dices, ay, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Pues esto se podría prevenir con unos mínimos de planificación y de materiales. El siguiente escalón sería el amor, afiliación, que creemos que dentro de un centro educativo que cuida, el amor sería sentirnos escuchados o la afiliación. Y el siguiente escalón, el reconocimiento, además de que nos escuchen, que nos reconozcan, que reconozcan nuestra labor docente y nuestras propuestas, nuestras ideas. Entonces, en el vértice superior, que sería el máximo de un centro que cuida, sentirnos partes de un proyecto compartido. Creemos que si nos sentimos integrados en el centro, si nos sentimos cuidado, es que realmente estamos autorrealizados como docentes. Creemos que también nuestros alumnos se pueden sentir autorrealizados. Ahora, cuando realizamos así talleres presenciales, hay muchas dinámicas para conocer estas necesidades. ¿Sí? Aquí os he puesto unos ejemplos. Pues, por ejemplo, desde alumnos muy pequeños podíamos trabajar qué son nuestras necesidades. En el ciclo inicial de primaria, por ejemplo, podíamos tener este semáforo de las necesidades personales, siempre identificando primero qué es una necesidad, que necesidad no es un deseo inmediato, no es un capricho, y a partir de aquí trabajar qué necesitamos como personas, qué necesidades están cubiertas y otras que no tanto, y otras que tenemos mucha urgencia para satisfacerlas. ¿Sí? Dinámicas más complejas serían, por ejemplo, esta diana de autoevaluación. Esto se puede realizar, yo creo que a partir del ciclo superior de primaria, en secundaria, incluso si tenéis una comisión de convivencia mixta con familias, con otro personal de la comunidad educativa, esta diana de autoevaluación o algún tipo de diana de este estilo es muy útil para identificar cuáles son nuestras necesidades. Como equipo educativo, dentro de los ciclos o dentro de los departamentos en secundaria, ¿sí? Y aquí en el centro he puesto un ejemplo de un material que podéis encontrar en diferentes idiomas, incluso sin letra o eso, que son las cartas de las necesidades. Hay mucho material de este estilo que nos permite realizar un trabajo de identificación de necesidades tanto personal como colectivo. Era simplemente un ejemplo para que veáis que hay muchas dinámicas que me permiten una identificación fácil de las necesidades dentro del centro. Vale, y ahora os queríamos pedir que desde vuestra propia experiencia, al hablar de un centro educativo que cuida, ¿sí? A veces tenemos que hacer la reflexión contraria. ¿Qué hemos vivido en los centros educativos? ¿Cuál es nuestra experiencia de qué no sería inclusión en un centro educativo? ¿Sí? Y os queríamos pedir si podéis pensar en algún ejemplo muy concreto para poner en el chat durante un minutito y a partir de aquí hacer la reflexión sobre que no sería el centro que cuida. Por ejemplo, o yo pensaba, ¿no? Cuando hacemos un certamen literario, ¿no? En mi centro ahora preparamos los premios Cervantes. ¿Sí? Y hay clases o hay determinados grupos que se dicen, no, este alumno y este mejor que no participen, que así les quitamos estrés. ¿Sí? Pues esto sería inclusión, porque para mí, y ahora hablo personalmente, esto no es inclusión, porque no permite la participación de todo el alumnado. Pues durante un minutito, si se os ocurren ejemplos de este tipo y los podéis poner en el chat y después los comentaríamos. Muchas gracias. Yo no, como estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver el chat.
O si Yo sí, hay... Clara. Vale, vale. Clara, sí me estaba apuntando algunas de Vale. de las ideas del chat, sí, sí. Pues muy bien, podéis seguir escribiendo si queréis. Mira, creo que el grupo de trabajo estaríamos totalmente de acuerdo con vosotros, porque cuando nosotros hablábamos precisamente de estos ejemplos, muchos son los que vosotros estáis escribiendo ahora mismo. Cuando segregamos un grupo de alumnos, incluso individualmente, en un grupo distinto, cuando invitamos a no ir de colonias, ¿sí? Cuando no tenemos en cuenta los criterios DUA a preparar o al planificar nuestras clases, cuando pues, creamos actividades donde no pueden participar todos los alumnos. Por ejemplo, lo que estáis poniendo, actividades donde hay algún tipo de alimentación y no se tienen en cuenta los alumnos con alergias, donde realizamos un viaje y no tenemos en cuenta las circunstancias legales de parte de nuestro alumnado que quizás no tienen un DNI, no tienen un pasaporte vigente. No sé. ¿Sí? También hablabais del decreto de autonomía de centros que aquí tenemos en Cataluña, ¿no? Una autonomía de direcciones, que esto también lo comentaremos después. Y me ha sorprendido lo de categorías de familias. Esto, pues también no lo había pensado, pero sí que es verdad que a veces se categorizan las familias y sería todo lo contrario a un centro que cuida. Como grupo, Clara, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, pues algunos de los temas que habíamos comentado que son exactamente los mismos que de los ejemplos que habéis incluido vosotros, ¿no? Ejemplos donde no hay integración, solo hay presencia física del alumnado, que la inclusión no sería solo para alumnos con necesidades educativas especiales diagnosticadas o como tal, sino que todos los alumnos en algún momento pueden tener necesidades diferentes y todos los miembros de la comunidad educativa, por ejemplo, las necesidades alimentarias. Que la inclusión no es realizar una terapia, por ejemplo, llevarnos un grupo de alumnos a una clase segregada, eso no es inclusión, y que no es un estado estático, que evidentemente tenemos que ir viendo los cambios que se producen en cada centro para que el centro cada vez sea más inclusivo. Cuando preparábamos este documento en el grupo de trabajo, no como crítica, sino como reflexión de lo que nos pasaba a nosotros en algunos de nuestros centros, hablábamos sobre qué no es inclusión y encontramos pues, muchos autores que también comentaban esto, que la inclusión no es la mera presencia física en la escuela, que la inclusión no se restringe al alumnado con discapacidad, ¿vale? Y que no es un estado estático, sino que es un proceso que tiene que estar continuamente en desarrollo. Y a partir de esto, de este pensamiento de qué no es inclusión, pensamos cómo serían los centros que sí que incluyen. Sí, claro. Vale. Y para nosotros, un centro que sí que incluye, un centro educativo, sería aquel que hace que todos sus miembros tengan un sentido de pertenencia, donde todos se consideren aceptados, respetados, sea cuales sean las necesidades temporales que tengamos o permanentes, que sintamos que tenemos apoyo,
y que estas necesidades tienen una respuesta dentro de toda la comunidad educativa. Y al final, pues todas las personas del centro educativo sentiríamos este pleno desarrollo personal que estaría en el vértice de la pirámide que hablábamos antes, ¿no? En la autorrealización. Por lo tanto, un centro educativo sería un espacio que, además de transmitir conocimientos, de ser un espacio de aprendizaje, sería una comunidad donde se participa, donde sus miembros se sienten seguros y donde hay igualdad y cuidados. ¿Vale? En el documento que os hemos ido compartiendo hay un apartado que es los 15 principios que hemos sintetizado como los del centro educativo que cuida. ¿Sí? Allí los podéis leer, estos 15 principios, pero ¿de dónde salen estos 15 principios? Pues de una parte, el análisis de las necesidades personales que ya hablábamos al principio, ¿sí? Que tienen en cuenta la diversidad funcional, la diversidad de familias, la diversidad afectivo-sexual. Por otra parte está la organización del centro. Todos en nuestras comunidades autónomas o dentro del territorio tenemos un paraguas legal. Hay unas leyes de educación, hay unos decretos, ¿sí? Pero además dentro de nuestro centro podemos elaborar de manera consensuada, democrática, unos documentos, ¿sí? De organización del centro, por ejemplo, el PEC, el proyecto educativo del centro, el proyecto de convivencia, o incluso los planes de acción tutorial que tengan en cuenta estos principios para la inclusión. ¿Sí? Y aquella compañera que hablaba antes del decreto de centros, ¿no? De autonomía de centros, pues sí, ciertamente este decreto de autonomía a veces nos pone muy difícil esta organización de centro democrática. Y después, pues entre las necesidades personales y la organización de centro, en nuestro día a día como docentes tenemos unos aspectos pedagógicos. Sí. Y estos aspectos pedagógicos sería cómo aplicamos en nuestras aulas la inclusión, cómo participamos o cómo fomentamos una educación democrática que apueste por la ciudadanía global, donde todos los alumnos se sientan escuchados, lo que hablábamos antes, ¿no? De todos los profesores o todos los docentes sentirnos incluidos, pues los alumnos también, ¿sí? Y para conseguir estos aspectos pedagógicos más inclusivos en nuestro día a día, contamos con las medidas y apoyos universales, las medidas y apoyos adicionales y los intensivos. ¿Sí? En Cataluña tenemos una normativa que sería este decreto de inclusión o los decretos de currículum que tienen bastante en cuenta estas medidas y apoyos. Pero sobre todo hay un documento que es más actual que habla de las medidas universales, que para mí es un documento muy potente. ¿Sí? Que a partir de estas medidas universales y aplicando el DUA, pues conseguiríamos dentro de nuestras aulas una pedagogía muy inclusiva. Y como grupo, es lo que os decía al principio, también nos planteamos y debatimos sobre qué modelo de atención a las necesidades queremos en nuestro centro. Y pensamos que este sería un gran ejercicio para hacer dentro de vuestro centro al nivel que podáis. Si podéis dentro de vuestro departamento, de vuestro ciclo, ojalá fuese a nivel de claustro o dentro de las comisiones de atención educativa inclusiva, ¿sí? Y lo ideal sería realizarlo en comisiones mixtas con alumnado, familias y personal de servicios. ¿Qué modelo de atención a las necesidades queremos? Y seguramente genere un debate y genere controversia, pero es la manera de seguir adelante, de reflexionar sobre qué modelo inclusivo. Dentro del grupo de trabajo, pues pensamos sobre todo en dos modelos actuales, que serían los modelos pues, que se consideran más inclusivos. Por una parte, el que asegura la integración social del alumnado diagnosticado, ¿sí? En el que hay un diagnóstico, unas adaptaciones curriculares y que nuestro objetivo último, ¿no? Es que nuestro alumnado tenga una vida funcional y tenga, esté integrado dentro de una sociedad con las máximas capacidades y la máxima autorrealización posible. ¿Sí? Pero además hay otro modelo que es el de plena inclusión. ¿Sí? Este modelo consistiría en detectar obstáculos para el aprendizaje dentro de la organización escolar y como comunidad educativa proponer medidas para eliminar estos obstáculos. Por ejemplo,
mediante la formación permanente del profesorado, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí esta tarde, mediante la aplicación del diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? Y con la inclusión en los centros de personas o referentes especialistas en inclusión educativa. En Cataluña, por ejemplo, tenemos a los maestros especialistas de apoyo en la inclusión. Y como grupo, pues llegamos a la conclusión, después de este debate, que este modelo de plena inclusión sería el modelo que nos gustaría tener en nuestros centros educativos. Para acabar, pues recordar este mantra que decíamos desde el principio, de que no hay inclusión sin cuidados, no hay cuidados sin inclusión. Y a continuación, Clara nos hablará de diferentes, ¿no? de diferentes realidades dentro del territorio de centros educativos realmente inclusivos. Bien, voy a intentar, dejaré de compartir esto. Rápidamente os cuento que voy a intentar compartiros, aunque nos estamos quedando sin tiempo, pero para que veáis que realmente se están haciendo cosas. A nivel estatal se están haciendo muchas cosas. Obviamente conseguir un centro que sea cuidador y que nos cuide a toda la comunidad educativa es difícil, es muy complicado, pero ya hay muchos casos que se están haciendo cosas. Por ejemplo, para todos los que vivimos en Cataluña, el sistema, perdón, el programa de tutorías entre iguales, perdón, que me he distraído, tutorías, no, publicar cambios, está cambiando, bueno, perdón. El programa TEI, que se da habitualmente, que normalmente son profesores profesores, es dentro del mismo alumnado y que es entre programa TEI, programa de tutoría entre iguales, y que son normalmente alumnos de tercero que ayudarían en su integración a los alumnos de primero, ¿de acuerdo? Hay 2 años y hay veces que funciona muy bien, obviamente cuando hay un apoyo y hay una guía detrás de estos alumnos de tercero hacia estos alumnos de primero, y hay otras veces que realmente si no hay un trabajo detrás no funcionaría. Pero como idea y como programa se ha demostrado que funciona muy bien, y podemos ver que no solamente en Cataluña, sí que hay muchos centros haciéndolo, sino también, por ejemplo, en Valencia, en Cantabria y en Asturias hay muchos centros que están haciendo cosas. Otra cosa que se está haciendo es las prácticas restaurativas y los círculos de diálogo, que no es exactamente pedagogía de cuidados, pero que sí que va más allá de una simple comisión, por ejemplo, a la hora de que hay un conflicto, ¿de acuerdo? No solamente intentamos gestionar ese conflicto, sino que intentamos restaurar y abrir al diálogo qué es lo que ha pasado, qué es lo que, cómo lo solucionamos, y además restauramos, hacemos que todas las partes, una vez podemos cerrar el conflicto, se encuentren bien, o al menos lo mejor posible, ¿de acuerdo? Y hayan aprendido de ese conflicto. Y son prácticas restaurativas que, por ejemplo, tienen mucha fuerza tanto en las Baleares como en Castilla y León. Este tipo de programas tienen mucha importancia en Baleares y en Castilla y León. En el País Vasco hay un proyecto que a mí me encanta, que es sobre educación emocional principalmente y temas de salud mental, que como vemos, por desgracia, cada vez es más habitual, en donde el hospital y el programa de terapia dialéctica conductual que existía en un hospital propuso a los centros educativos enseñar a los docentes sobre educación emocional para que luego ellos fuera y en sus clases pudieran enseñar al estudiantado. O sea, ellos se encargan, ellos profesionales de la salud mental, forman a docentes sobre educación emocional para que ellos puedan después formar al estudiantado. Es un programa que además ha resultado súper positivo, que lleva ya años haciéndose. El objetivo era formar en educación emocional al profesorado, y la idea es aplicarlo, y siempre primero a mí me gusta mucho a nivel personal, para después en una fase llevarlo al aula. Pero además es que esta formación con el profesorado es muy experimental. Y una cosa mala
se hace, ahora hay formaciones, pero por desgracia por ahora se hacen de manera presencial. O sea, que si hay gente del País Vasco, lo aproveche, pero por desgracia en otras partes del Estado español no podríamos hacerlo. Luego hay, por ejemplo, está el movimiento 4.7 para ayudarnos a llevar a los cuidados, que es asegurar que todo el alumnado, son una serie, son 4 organizaciones, para asegurar que todo el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Esto, el movimiento 4.7, que forma parte de los ODS, hay 4 organizaciones que están continuamente innovando, aprendiendo y llevando a muchas aulas para asegurarse de que todos nuestros alumnos dentro del Estado español pueden tener esta meta, ¿de acuerdo? Asegurar y son, bueno, las organizaciones son Alboan, Ongawa y en Madrid Interred y Entre Culturas. Está el colectivo DIME, que es un colectivo en donde que realmente son familias, alumnado, asociaciones, cuyo objetivo es defender el derecho de una educación de calidad e inclusiva, que es lo que estamos hablando. Cuidado es derechos, cuidado es educación de calidad, cuidado es inclusividad. No puede haber obviamente una educación de calidad si no hay un cuidado, ¿vale? Y luego, bueno, nosotros que formamos, nosotros 3, junto con otras muchas personas en diferentes partes de España, que también formamos parte de la Federación de Redes de Educadoras y Educadores por una Ciudadanía Global, que también uno de nuestros marcos teóricos, aparte de la ciudadanía global y la educación transformadora, es la pedagogía de los cuidados. Y luego, os lo explicaría un poquito más, hay otros centros pequeños que van haciendo cosas y van innovando en todo el tema de los cuidados, pero es que nos quedamos sin tiempo por si acaso queréis hacer alguna preguntita. Mercé, ¿no te vimos? Sí, disculpad. Sí, Decía que ahora podríamos abrir este pequeño espacio, nos quedan unos pocos minutos para poder comentar vuestras intervenciones. Si tenéis alguna pregunta, la podéis poner en el chat. Ahí sí, tenemos a Mercé, yo, Silvia. mira, ¿Sí? he leído una aportación que de una compañera que, claro, que nos habla de la situación de las aulas en las escuelas públicas de Cataluña, que, claro, dice, deberíais conocer la situación. Sí, bueno, nosotros trabajamos en escuelas públicas de Cataluña, sí, y muchas de las situaciones que nosotros nos habéis puesto en el chat las vivimos diariamente, claro, pienso, y creo que como grupo estamos muy de acuerdo que empieza, este cambio empieza por reestructurar horarios, por hablar de situaciones de codocencia y porque por lo menos en mi centro los alumnos son de todos, no solo son de la tutora, no solo son del monitor de apoyo que está dentro del aula. Todos los alumnos del centro son de toda la comunidad educativa y de esta manera yo creo que le quitamos mucha presión a los tutores, colaborando todos y haciendo codocencia. Otras intervenciones, tenemos a Silvia, nos dice que los maestros necesitamos tiempo y espacio para formarnos, coordinarnos, lo que tú estás diciendo, Marta, la coordinación, elaborar materiales, etcétera, y que cree que hemos empezado la casa por el tejado y la realidad de las aulas es realmente muy, muy compleja. La inclusión no es fácil, lo vemos en los comentarios de las compañeras, los compañeros que se están conectando. Y realmente lo vemos, son necesarios recursos de todo tipo y Sí. estrategias. La guía, de hecho, pretende dar pistas para encontrar estrategias para conseguirlo. Dice Carolina nos Carolina, dice... para poder cuidar, primero debemos cuidarnos nosotros. Totalmente cierto. Marta, ¿quieres Sí, esto decirle no algo lo a hemos Carolina? podido explicar por tiempo, pero en la guía también lo explicamos. Un docente que cuida es un docente que puede cuidar a su alumnado, que se cuida a sí mismo, que se cuida físicamente y que se cuida a nivel emocional y que se cuida a nivel mental. Y evidentemente no podemos cuidarnos solos. Tenemos que cuidarnos como equipo docente y como comunidad educativa. Estoy totalmente de acuerdo.
Sí, a nosotros nos cayó de alguna manera de repente una ley que hablaba de inclusión y que debíamos todos de pasar por el aro y todo el mundo tenía que entrar y de repente todas las clases y todas las aulas debían de ser inclusivas. Obviamente no es tan fácil, es mucho más complicado que eso, muchísimo más. Pero al final es ir dando pasos hacia la inclusividad. Nosotros sabemos que el año que viene no todos los, incluso con todo, con muchos profesores, muchas profesoras detrás y con el equipo directivo, no se convierte un centro educativo en un centro que cuida de un día para otro, ni de un año para otro, ni siquiera. Pero hay que ir dando pasos. Y si no damos pasos, es que lo tenemos más difícil también. Porque si empezamos a que el cuidado forme parte de cada centro, entonces todos estaremos cuidados. ¿De acuerdo? Entonces, pero sabemos que es difícil. Y muchas veces las formaciones que nos dan no nos sirven, que da muchas veces mucha rabia porque nos quitan horas de otros para poder trabajar, para hacer formaciones que muchas veces no nos sirven. Si es que nosotros somos profesores en activo y de centros educativos, de institutos y de centros de primaria. O sea, sabemos de lo que nos estáis hablando. Por eso creemos que es tan importante, porque realmente la situación emocional del profesorado en la actualidad es muy complicada y y no hay una sola solución, ni dos ni tres. Ni siquiera este documento va a decir, bueno, pues si me leo este documento ya está todo hecho. No, va mucho más allá. Pero hay un compromiso que podemos tomar entre todos. Bien, estamos llegando ya al final de nuestro tiempo. Ya son las 19:31. Aparecen mensajes dándoos las gracias y gracias también desde el IDP. Recordamos que la semana que viene, el martes, día 28, a esta misma hora, habrá la segunda parte de este webinar que se titulará Caja de herramientas para un centro educativo que cuida. Tratará sobre la parte práctica, más práctica de la guía. Os invitamos a que os inscribáis. Todavía están abiertas las inscripciones. Voy a poner aquí en el chat por si alguno de vosotros todavía no lo ha hecho o ve que le puede ir bien conectarse. Y nada más, os agradezco a todas que habéis estado con nosotras durante un ratito, durante esta tarde. Para nosotras ha sido un placer. Nos habéis cuidado mucho. Joan, Pera, Clara y Marta. Y ojalá hubiera en nuestro día a día más espacios para compartir entre docentes esas inquietudes respecto a los cuidados y a la inclusión. Así que nada, vamos a cerrar la sesión. Os agradezco mucho y mañana recibiréis, todas las personas que os habéis inscrito, el enlace a la grabación de este webinar, por si lo queréis compartir con alguna otra persona. Y también os pondremos otra vez el enlace de la guía. Y nada más. Muchas gracias y que acabéis de pasar una buena tarde. Cuidaros Adiós, mucho. muchas gracias. Adiós. Cuidaros. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.